Lucas 11, del 9 al 13. Dice así: pedid, buscar y llamar. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca llama, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Veamos ahora qué dice Mateo 7, del 7 al 12. Seguid pidiendo, buscando y llamando. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Podemos analizar, ¿ya? Esa es la promesa completa. Recuerde que nuestro versículo base es el versículo 9 en Lucas, del capítulo 11, y el versículo 7 del capítulo 7 en Mateo. Vamos a analizar el contexto. Dijimos que para poder encontrar el verdadero mensaje o lo que quiso decir Jesucristo, debíamos entender el contexto. Vamos a ver qué se dijo antes de Lucas 11:9. Podríamos decir y sintetizar que hay tres grandes ideas antes de que en el Evangelio de Lucas se relate esta gran promesa. Primera cosa, habla de un diálogo que existe entre Jesucristo y un maestro de la ley, donde éste le pregunta a Jesús cómo se alcanzaba la vida eterna. Y Jesús le responde que era a través de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entre paréntesis, esta es la parte en la cual Jesús le contesta, respondiéndole al maestro de la ley, de quién era el prójimo, con la famosa parábola del buen samaritano. Luego de eso, prosigue el Evangelio de Lucas, y se menciona el diálogo que existe entre Marta y María y Jesús, cuando Jesús va a visitar a estas dos hermanas. Cuando Jesús llega a visitar a estas dos hermanas, María se postra a los pies de Jesús y lo comienza a escuchar. Y Marta comienza a hacer muchas cosas, por lo cual Marta se queja y le dice: Jesús, dile a María que me ayude. Estoy parafraseando. Y Jesús le dice: Marta, María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Cuál podríamos decir que el principio bíblico de aquel pasaje? Es que Jesús siempre es más importante que cualquier cosa, aunque ésta parezca buena. Luego de eso, el Evangelio de Lucas llega al relato en el cual los apóstoles le piden a Jesucristo que les enseñe a orar. Y es en este contexto cuando Jesucristo les enseña el famoso Padre Nuestro. Que si hiciéramos un análisis no exhaustivo, sino rápido de él, diríamos que el Padre Nuestro básicamente son peticiones. Siendo la primera de ellas pedir su voluntad. Continúa pidiendo el pan de cada día. Continúa pidiendo perdón de nuestros pecados y que no nos deje caer en tentación. Es decir, son básicamente peticiones. Y es en este contexto cuando se llega al versículo 9 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, donde Jesús plantea y dice: pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Veamos qué se dijo antes en el Evangelio de Mateo de llegar a la gran promesa de Jesucristo. Acá es un poco más extenso. Y aparte en el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús habla de las bienaventuranzas. Recordemos que la bienaventuranza es un discurso maravilloso de Jesucristo,
en el cual nos plantea muchas características que deberíamos tener los seguidores de Jesucristo. Que debíamos ser mansos, justos, compasivos, de corazón limpio, dispuestos a ser ofendidos por ser cristianos, que debíamos hacer buenas obras, que no debíamos ser infieles con nuestras esposas, ni siquiera con el pensamiento, que amáramos a nuestros enemigos. También relata el Evangelio de Mateo cuando Jesús le enseña a orar a sus apóstoles. También menciona que no debíamos amar el dinero, que no debíamos juzgar a los demás. Es en este contexto cuando en el Evangelio de Mateo se plantea la gran promesa. Esta promesa que además es en tono imperativo, donde Jesús, además de solicitarnos y prometernos que nos dará, nos manda a pedir, buscar y llamar. Por lo tanto, si analizamos el contexto, tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo, podríamos decir que lo que está haciendo Jesús antes de la promesa es estar llamándonos a ser similares a Él. Nos invita a llevar una vida piadosa. Esta promesa, hermanos míos, si nuevamente analizamos el contexto, jamás habló de cosas materiales, ni de sanidad, ni incluso de felicidad o de bienestar. Es decir, cuando yo tenga alguna necesidad de dinero, de sanidad, yo no puedo recordar esta promesa que hizo Jesucristo. Jesucristo no estaba hablando de pedir cualquier cosa. Jesús estaba hablando, hermanos míos, de pedir ser como Él. Y usted me dirá, hermano, pero entonces yo no puedo pedir sanidad por mi hijo o un mejor trabajo. Hermanos míos, sí, usted puede pedirle. Pídalo con fe. Pero eso no está bajo su promesa. Dios verá si se lo entrega o no, dependiendo si es su voluntad o lo que Él vea en su corazón. Pero lo que está así en esta promesa donde Jesús dice, pide y se te dará, es que pidamos ser como Jesús. Eso sí o sí Dios te lo dará. Dios te dará el poder para poder ser como Él. ¿Y cómo te lo entregará? A través del Espíritu Santo. Este poder que te va a entregar el Espíritu Santo te permitirá ser como Él. Solo no podemos ser como Él, porque el ser humano es inherentemente malo. Pero cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo, podemos llegar a ser como Él. Algunos expertos plantean que las palabras pedir, buscar y llamar son una repetición, una insistencia al mensaje de pedir. Pero hay algunos otros que la diferencian y dicen que cada una de estos significados podría, valga la redundancia, significar algo. Y podríamos decir que pedir viene de orar, de anhelar. Anhelar ser como Jesucristo. Pídalo constantemente y Dios le dará ese poder, porque es una orden y es una promesa de Jesús. Buscar tendría que ver con capacitarse. Busque ser como Él, como yo soy como Jesucristo. ¿Dónde lo busco eso? En su palabra. ¿Cómo busca a Jesús? Mínimo viniendo a la iglesia. Mejor si es que toma apuntes de las prédicas que escucha. Venga a los estudios bíblicos que le entrega a su iglesia. Tenga un estudio sistemático en su casa de la Biblia. Llamar. ¿Qué sería llamar? Vendría siendo como llamar para que se me abran las puertas, se me abran las barreras. Es decir, venzamos las dificultades que nos entrega el mundo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos míos, sacrificarnos. Debemos sacrificarnos para ser como Jesucristo. Eso es nuestro objetivo, ese es nuestro foco. Sacrificar tiempos,
sacrificar gustos personales, pasar frío, pasar calor, invertir tiempo, invertir dinero en ser como Jesucristo. Si es eso lo más importante de nosotros. Veamos lo que dijo Juan en su primera carta. Hay un versículo hermoso que dice así: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Aquí queda claro que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él nos entregará cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros seamos igual que Él. Pero hermanos míos, ser como Jesús no es fácil, pero es maravilloso. Ese es el secreto de la vida cristiana. ¿Cómo yo enfoco todos mis fuerzas, mis deseos en ser como Jesús? Cuando pedimos y buscamos y nos sacrificamos por ser como Jesús, Dios nos dará el poder del Espíritu Santo para poder serlo. Por lo tanto, hermanos míos, si ese es nuestro enfoque, sí o sí mejoraremos. Es imposible quedarse igual. Piense esto. Si tu carácter te impide ser como Jesús, ¿no crees que Dios te lo mejorará? Si tu estrés te impide ser como Jesús, ¿no crees que Dios te lo quitará? Si necesitas a alguien a tu lado, esto es para los solteros, para ser como Jesús, ¿no crees que Dios te lo dará? Si necesitas sanar tu enfermedad para ser como Jesús, ¿no crees que Dios te la sanará? Pero hermanos míos, tengamos presente, nosotros no tenemos que, nuestro anhelo no tiene que ser ese. Nosotros debemos pedir bien, debemos pedir ser como Jesucristo y dejar lo otro a Dios, dejar que Él trabaje en nosotros para que mejore nuestro carácter, para que nos entregue un mejor trabajo, para que nos traiga un buen esposo, una buena esposa. Nosotros pidamos ser como Él y Dios trabajará en nosotros. Pero ojo, hermanos míos, y esto es muy importante, cuando yo pido algo, yo debo estar dispuesto a recibir y no recibir. Porque lo que yo más pido es la voluntad de Dios. Y Dios sabe lo que es mejor para mí. De hecho, hay que solamente ver un pasaje en la Biblia que aclara muy bien esto, que se encuentra en 2 Corintios 12:9, y que lo vamos a leer. Dice así: este es Pablo, el gran apóstol Pablo, escribió esto, y dice así, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos míos, Dios nos conoce. Él sabe lo que a nosotros nos hace bien o no. Si yo pido un mejor sueldo, a lo mejor Dios sabe que con eso yo no seré más como Jesucristo. Me desviaré
comenzaría a hacer otras cosas. Él conoce su corazón, Él es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pidamos, siempre pongamos primeramente la voluntad de Dios. Por eso debemos pedir bien. Pidamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ser como Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? Busquémonos en la palabra, en la Biblia. ¿Cómo podemos llegar a ser como Jesucristo? Con el poder del Espíritu Santo. Esa es el maravilloso mensaje que nos da Jesús en este versículo. Por eso, hermanos míos, seguir a Jesús no es fácil. Pero nosotros fuimos creados para eso. Dios tiene plagado bendiciones para nosotros, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Debemos ser, debemos anhelar, pedir, buscar y llamar, ser cada día más parecidos a Jesús. Con eso recibiremos, hermanos míos, salvación. Recibiremos un poder que nos hará que todo lo demás de este mundo parezca sin mayor importancia. Y esto, hermanos míos,